¿Alguna vez te has encontrado en medio de un conflicto interno, sabiendo que es lo correcto, pero sintiendo una fuerza dentro de ti que insiste en llevarte hacia lo contrario? ¿Has sentido la tentación tan intensa que parece que te falta el aire, tu mente se nubla y hasta orar se vuelve complicado? Si alguna vez atravesaste algo así, este mensaje es para ti. Hoy no hablaremos de teorías ni frases adornadas, sino del mayor ejemplo que existe, Jesús, el Hijo de Dios, quien fue tentado y nunca cayó. Su victoria también puede convertirse en la tuya. La tentación no es algo raro ni exclusivo de los frágiles, todos pasamos por ella. Incluso Jesús, siendo santo y perfecto, enfrentó al adversario cara a cara. Y lo sorprendente es que no solo resistió, sino que lo derrotó con autoridad. Ese mismo poder que lo sostuvo a él está disponible para ti en este momento. No importa si antes caíste, no importa cuántas veces hayas sentido derrota, hoy puedes levantarte con una nueva fortaleza, con una visión más clara y con una estrategia verdadera para no volver a caer. Te animo a que escribas en los comentarios esta declaración de fe, vencer como Jesús, que quede marcada como un acto de confianza y también como aliento para otros que siguen luchando y se niegan a rendirse. Primero, comprender la raíz de la tentación. Antes de aprender cómo vencer como lo hizo Jesús, debemos entender lo esencial. ¿Qué es en realidad la tentación? ¿Por qué tiene tanto poder sobre nosotros? No se puede pelear una batalla que no se comprende ni derrotar a un enemigo cuyo método se ignora. La tentación en sí misma no es pecado. Ser tentado no significa haber fallado. Jesús mismo fue tentado en el desierto, y eso no lo convirtió en pecador. La tentación es una invitación disfrazada, una trampa adornada. Al inicio puede verse inofensiva, incluso atractiva, pero en lo profundo busca destruir lo que Dios desea levantar en tu vida. Aquí está la primera gran verdad: la tentación no llega a tu mayor debilidad, sino al área donde estás llamado a ser fuerte. Mira el ejemplo de Jesús. El enemigo lo desafió en su identidad, en su misión y en su obediencia al Padre. Le decía: si eres hijo de Dios, haz esto o aquello. Y esto sucedió justo después de que, en su bautismo, una voz del cielo declaró: este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. La tentación no aparece con fuego y cuernos, sino con justificaciones, razonamientos y frases que suenan lógicas. Susurra: es solo una vez, lo mereces, nadie lo sabrá, Dios entiende. Pero cada palabra disfrazada busca lo mismo: apartarte de tu propósito, debilitar tu espíritu y apagar tu fe. Por eso el primer paso para vencer como Jesús es reconocer que la tentación no es un simple deseo, sino un ataque espiritual. Es un golpe directo contra el diseño de Dios para tu vida. Si no la percibes como una amenaza a tu destino, puedes subestimarla y caer sin notarlo. Observa la estrategia del enemigo. Cuando Jesús fue tentado, llevaba 40 días sin probar alimento. Su cuerpo estaba frágil, pero su espíritu firme. Entonces Satanás le dijo: si eres hijo de Dios, convierte estas piedras en pan. Aquí reveló su plan: tentar necesidades reales con caminos equivocados. Jesús tenía hambre, sí, pero no iba a usar su poder divino para suplir su necesidad humana en desobediencia al Padre. Y aquí surge una lección profunda. La tentación siempre busca que obtengas fuera de Dios lo que solo Dios puede darte. Quizás hoy seas tentado a buscar afecto en brazos cerrados, seguridad en riquezas injustas, reconocimiento mediante el orgullo o alivio en adicciones. Pero todo eso es pan de piedra. Puede dar un alivio breve, pero jamás alimentará tu alma. Jesús respondió con la verdad: no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Eso lo encontramos en el Evangelio según Mateo, capítulo 4, verso 4. Y justo eso es lo que tú y yo necesitamos practicar: enfrentar la tentación con la palabra viva, no con razonamientos humanos, porque cuando respondes con lógica, terminas buscando excusas. Cuando respondes con emociones, te hundes. Pero cuando respondes con la verdad de Dios, permaneces firme. Jesús no se puso a debatir con el adversario, no le dio explicaciones ni pidió más tiempo, simplemente habló con la Escritura, y eso bastó. Aquí hay un punto esencial: Jesús conocía la palabra,
pero no como simple teoría o información, sino como una convicción arraigada. Por eso pudo declarar: escrito está, sin dudar ni vacilar. Muchos intentamos resistir la tentación con pura fuerza de voluntad, pero la voluntad sola tiene límites. Lo que realmente sostiene en medio de la prueba es la verdad sembrada en lo profundo del corazón, esa que se ha meditado, vivido y creído. Ahora piensa, ¿qué pasaría si vieras cada tentación no como un castigo, sino como una oportunidad para mostrar tu madurez espiritual? Cada vez que resistes, te fortaleces, creces en sabiduría y te vuelves más firme. La tentación funciona como una pesa espiritual. Si la levantas con la fuerza de Dios, tus músculos espirituales se desarrollan. Jesús venció porque no actuó desde el hambre, sino desde la obediencia. No respondió con impulsos, sino con dirección divina. No lo hizo desde el orgullo, sino desde la humildad. Ese es el modelo que debemos seguir. Por eso, lo más importante en esta primera parte es grabar esta verdad en el corazón. La tentación se vence cuando dejas de verla como un placer momentáneo y empiezas a verla como una estrategia del enemigo para apartarte de tu propósito. Identifica las áreas donde más eres tentado. Haz una pausa y pregúntate: ¿hay detrás de esa tentación una necesidad legítima que estoy tratando de suplir fuera de la voluntad de Dios? Luego, haz lo mismo que Jesús. Responde con la palabra, no con emociones. Que cada ataque sea una ocasión para afirmar tu identidad como hijo de Dios. Parte 2. Las 3 estrategias poderosas que utilizó Jesús para derrotar la tentación. Ya comprendimos que no es un simple deseo, sino un plan para desconectarte de tu destino. Jesús no solo resistió, sino que venció usando armas espirituales que también están disponibles para ti. Primera estrategia: Jesús respondió con la palabra de Dios, no con emociones ni razonamientos humanos. Cuando el tentador le pidió convertir piedras en pan, Jesús no dijo: tengo hambre, pero no quiero caer. Tampoco dijo: voy a pensarlo, ni se puso a discutir. Su respuesta fue directa: escrito está, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. ¿Por qué es tan importante? Porque en los momentos de tentación nuestras emociones están alteradas. Cuando estás cansado, herido, hambriento o frustrado, eres vulnerable. Si decides desde la emoción, es probable que hagas elecciones que después lamentes. Jesús nos muestra que la palabra de Dios es un ancla cuando la mente se nubla y el corazón tiembla. Pero para usarla como Él, no basta con saberla de memoria, hay que tenerla profundamente arraigada en el alma. Jesús no citó por citar, sino porque esa verdad estaba interiorizada. Y aquí surge la pregunta: ¿cuánta palabra tienes dentro de ti? ¿Qué versículos tienes listos para declarar cuando llega la tentación? Si en ese instante no tienes nada con qué responder, el enemigo gana ventaja. Por eso memorizar, meditar y vivir la palabra no es un simple hábito religioso, sino un acto de defensa espiritual. Es tu espada, como lo enseña Efesios, capítulo 6, verso 17, la espada del Espíritu es la palabra de Dios. Segunda estrategia: Jesús mantuvo firme su identidad. Uno de los ataques más sutiles del adversario estuvo en la frase: si eres hijo de Dios. En 2 de las 3 tentaciones narradas en Mateo, capítulo 4, el adversario comienza con la frase: si eres hijo de Dios. ¿Qué buscaba con eso? Atacar la identidad de Jesús, porque si logra que dudes de quién eres, entonces puede manipularte para que actúes desde la inseguridad y no desde la convicción. Esta es una realidad que enfrentamos a diario. Cuando alguien te rechaza, cuando un plan no se cumple, cuando tropiezas en un intento, cuando te sientes invisible o te comparas con otros, surge esa voz interna: ¿realmente soy hijo de Dios? ¿Tengo valor? Él me escucha. Tengo lo necesario. En esos momentos la tentación se intensifica, porque al dudar de tu identidad buscas validación en lugares o personas equivocadas. Y es ahí donde caemos, porque tratamos de demostrar, impresionar o sentirnos valiosos desde un corazón herido. Jesús, en cambio, no cayó en esa trampa. No necesitó hacer milagros para probar que era el Hijo de Dios. Él ya lo sabía. Su seguridad estaba en el Padre, no en lo que pensaran los hombres. Esa certeza lo sostuvo firme.
Tú también necesitas afirmar tu identidad cada día, no basada en tus emociones, ni en los errores del pasado, ni en lo que otros digan, sino en lo que Dios ya declaró sobre ti. Aquí hay una clave poderosa. Cada mañana, antes de salir a enfrentar la jornada, recuerda en voz alta quién eres en Cristo si es necesario. Soy hijo de Dios, soy perdonado, soy amado, tengo propósito. Porque si no lo afirmas tú, el enemigo intentará sembrar dudas con mentiras disfrazadas de verdad. Tercera estrategia: Jesús no negoció con el adversario. Esto es vital. Muchas veces, cuando estamos frente a la tentación, intentamos justificarnos con frases como, no es tan grave, solo será esta vez, Dios lo entiende. Y comenzamos a dialogar con aquello que nos quiere apartar del propósito. Pero Jesús nunca cedió un milímetro. Sus respuestas fueron claras y firmes. No dijo, déjame pensarlo. No preguntó, ¿qué gano a cambio? Ni trató de convencer a Satanás. Lo enfrentó con autoridad y declaró, vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás, y solo a Él servirás. Este punto es decisivo. La mayoría de las caídas inician con una pequeña concesión, una conversación interna, una mirada que se prolonga, un mensaje indebido, una excusa falsa, un paso en la dirección equivocada. Cada permiso abre un espacio, y el enemigo solo necesita una rendija para causar estragos. Jesús no cedió ni un centímetro, y tú tampoco debes hacerlo. A veces, el acto más espiritual no es resistir heroicamente, sino cortar de raíz. Como enseña Santiago capítulo 4, verso 7, resistan al diablo, y huirá de ustedes. Eso significa cerrar puertas, evitar ambientes que debilitan, poner límites claros, apagar el teléfono si es necesario, salir de conversaciones que no edifican o cambiar de entorno. Dios quiere verte fuerte, no imprudente. En conclusión, 1. Responde con la palabra y no con emociones. 2. Afirma tu identidad cada día. 3. No dialogues con la tentación, elimínala desde la raíz. Esto no es un acto único, es un entrenamiento diario, como un soldado que se prepara de manera constante. Jesús venció porque se preparó antes de la batalla. Había ayunado, había orado y estaba lleno del Espíritu. Tú también puedes estar listo. No esperes a la tentación para buscar a Dios. Búscalo primero y estarás fortalecido cuando llegue la prueba. Parte 3. Cómo preparar tu vida para caminar en victoria frente a la tentación, como lo hizo Jesús. Hasta ahora hemos visto cómo enfrentó la tentación en el desierto con la palabra, con una identidad afirmada y sin dar lugar al enemigo. Pero hay algo más profundo. Jesús no esperó a ser tentado para prepararse. Ya estaba fortalecido de antemano. Estaba listo antes de que llegara la prueba. Ese es uno de los secretos espirituales más grandes que muchos olvidan. Si quieres vencer las tentaciones en tu vida, no puedes vivir en piloto automático. No puedes dejar tu vida espiritual para lo último. Necesitas cultivar un ambiente interior y exterior que te mantenga firme en la victoria. Porque aunque la tentación aparezca de repente, tú no deberías estar desprevenido. Por eso hoy profundizaremos en cómo preparar tu mente, tu corazón y tu entorno para resistir, y más aún para vivir como Jesús, con propósito, claridad y fortaleza interior. Vamos a verlo paso a paso, tomando el tiempo necesario para interiorizarlo. 1. Fortalece tu espíritu antes de que llegue la tormenta. Jesús estuvo 40 días en el desierto ayunando y orando antes de que apareciera el tentador. Esto nos muestra algo profundo. La victoria frente a la tentación comienza mucho antes de la prueba. Inicia en la intimidad con Dios, cuando apagas el ruido de afuera y eliges buscar su presencia en lo secreto. El ayuno no fue un simple acto religioso, fue una preparación, porque el ayuno no solo debilita el cuerpo, también fortalece el alma. Te enseña a dominar impulsos, a escuchar la voz de Dios con claridad y a depender más de lo eterno que de lo material. La oración constante también afina tu sensibilidad interior, te mantiene alerta y conectado, con el corazón en la frecuencia correcta. Muchos intentan resistir la tentación cuando ya están cansados, vacíos o distraídos. Y caen, no porque sean malas personas, sino porque no estaban fortalecidas en el espíritu. Es como un soldado que entra en batalla sin armadura.
Jesús venció porque estaba lleno del Espíritu Santo. Su corazón estaba alineado, su mente enfocada y su voluntad rendida al Padre. Pregúntate, ¿estás fortaleciendo tu espíritu cada día o solo buscas a Dios cuando ya estás en crisis? Porque si esperas a que llegue la tormenta para construir refugio, será demasiado tarde. Tu tiempo de oración, adoración y lectura de la Biblia no son simples rutinas, son tu sistema de defensa espiritual. 2. Protege tus pensamientos, porque ellos marcan tu camino. La tentación no comienza con un acto, sino con una idea. Jesús lo sabía, por eso tenía una mente renovada y gobernada por la verdad del Padre. Cuando el enemigo intentó tentarlo, no encontró espacio en sus pensamientos, estaban firmes en lo eterno, no en lo pasajero. Proverbios, capítulo 4, verso 23, declara: sobre toda cosa guardada guarda tu corazón, porque de él mana la vida. Y aunque habla del corazón como centro de emociones y voluntad, también incluye la mente, porque lo que dejas entrar en tu mente, desciende al corazón, y lo que habita en el corazón termina manifestándose en tus acciones. Entonces, ¿qué estás dejando entrar en tu mente? ¿Qué tipo de pensamientos alimentas? ¿Los llenas de miedo, de inseguridad, de imágenes que debilitan tu fe, de conversaciones que te alejan de Dios? Jesús tenía su mente completamente sujeta al Padre. Por eso cuando llegó la tentación, no necesitó debatir, ya había decidido. Su mente estaba firme. Aquí un consejo práctico: no permitas que un pensamiento incorrecto permanezca demasiado tiempo, porque lo que toleras acaba controlándote. Cuando llegue una idea que no honra a Dios, que fortalece la tentación o que debilita tu fe, haz lo que dice la segunda carta a los Corintios, capítulo 10, verso 5, derríbala y sométela a Cristo. No la analices, no la justifiques, no la entretengas, córtala y reemplázala con la verdad. Declara un versículo, ora de inmediato, pero no le des espacio. 3. Rodéate de un ambiente que te impulse, no que te derribe. Jesús fue llevado al desierto por el Espíritu, y no fue casualidad. No buscaba distracción ni entretenimiento, estaba en un entorno de retiro, de enfoque y de conexión. Y aunque tú no puedas pasar 40 días en el desierto, sí puedes crear espacios que fortalezcan tu espíritu en lugar de exponerte a la caída. Quizás una de las razones por las que tropiezas en las mismas tentaciones una y otra vez, no es que seas débil, sino que estás en el lugar equivocado, con la gente equivocada y en el momento equivocado. Existen amistades que no edifican, conversaciones que contaminan el alma y rutinas que poco a poco te apartan de tu propósito. Y lo sabes. No necesitas que alguien más te lo diga, lo percibes. Tu espíritu se incomoda, aunque tu carne intente buscar excusas. Jesús también enfrentó la tentación de obtener fama, poder y gloria. El enemigo le mostró todos los reinos de la tierra y le dijo: todo esto será tuyo si me adoras. Pero Jesús ya había tomado su decisión mucho antes de llegar a ese monte. Él sabía que el reino del Padre no se obtiene con atajos ni pactos oscuros, sino con obediencia, fidelidad y paciencia. Tú también necesitas decidir qué ambientes abandonar, qué lugares evitar, qué hábitos cortar y qué personas están apagando tu fe en vez de impulsarla. Hay batallas que no se ganan enfrentándolas cara a cara, sino alejándote del campo donde ocurren. Como José, que no se quedó a discutir con la tentación de la esposa de Potifar, sino que huyó, porque en ocasiones el acto más valiente no es resistir de pie, sino retirarse a tiempo antes de caer. Resumamos esta tercera parte con claridad. 1. Fortalece tu espíritu diariamente, no esperes a la crisis. 2. Protege tus pensamientos, porque son semillas que se transforman en acciones. 3. Revisa tu entorno, porque lo que te rodea influye más de lo que imaginas. Recuerda, Jesús no fue al desierto por casualidad, sino para enseñarnos un principio eterno. La victoria no es fruto del azar, es el resultado de una preparación constante, de decisiones conscientes y de un corazón alineado con el cielo. Parte 4. ¿Cómo vencer la tentación en medio de la debilidad, la crisis o la soledad, tal como lo hizo Jesús? Esta es una de las secciones más importantes,
porque toca el punto donde la mayoría tropieza, no por desconocimiento, sino por cansancio, por dolor o por la sensación de estar solos. Es sencillo decir no a la tentación cuando estás fuerte, rodeado de apoyo y en calma. Pero ¿qué ocurre cuando estás solo en tu habitación, con el alma herida, con el corazón roto o con la mente agotada? ¿Qué pasa cuando estás tan cansado que lo único que deseas es una salida rápida, una excusa, una falsa solución que calme por unos minutos el vacío? Es en ese punto donde muchos caen, y justamente ahí Jesús nos dejó uno de los ejemplos más poderosos de toda la Escritura. Observa este detalle. Fue tentado cuando tenía hambre, después de 40 días y 40 noches de ayuno, solo en el desierto. Estaba vulnerable en lo físico, en lo mental y en lo emocional, y aún así, no cayó. Uno podría preguntarse, ¿cómo resistió estando tan débil? La respuesta no está en la fuerza del cuerpo, sino en la conexión del espíritu. Jesús estaba frágil en lo humano, pero fuerte en lo eterno, en lo invisible. Porque el poder para vencer la tentación no proviene de la carne ni de la emoción, sino del espíritu enraizado en Dios. Muchos piensan que solo los más fuertes espiritualmente logran vencer, pero la verdad es que todos somos vulnerables. Lo importante no es cuánto puedes resistir, sino a qué te aferras cuando sientes que ya no puedes más. Jesús nos muestra en ese desierto que un alma sostenida por el Padre puede mantenerse firme incluso cuando el cuerpo está al límite. Y aquí hay algo que debes grabar en tu corazón: el enemigo sabe cuando estás débil. No siempre ataca cuando estás agradecido o en plenitud, lo hace cuando estás cansado, cuando sientes que diste todo y no ves resultados, cuando oraste y parece que nada cambia, cuando te sientes abandonado por quienes amas. En esos momentos, la tentación no llega como un monstruo obvio, sino como un susurro disfrazado de alivio. Te dice, relájate, nadie lo sabrá. Dios ya no está tan atento, tú lo mereces, no pasa nada, pero es una trampa, porque la tentación que se presenta en tu dolor no busca sanarte, sino destruirte poco a poco. Te ofrece una falsa anestesia espiritual, pero después cobra con culpa, vergüenza, tristeza, y te deja más vacío que antes. Entonces, ¿qué hacer cuando llegas a ese punto más bajo, a ese valle emocional en el que parece que no hay salida? Aquí tienes algunas claves prácticas inspiradas en el ejemplo de Jesús. 1. Habla con Dios tal como estás, no como crees que deberías estar. Jesús jamás fingió estar fuerte. Él sabía que el Padre conocía su condición. Cuando te sientas débil, no intentes aparentar fortaleza delante de Dios. Si estás triste, exprésalo. Si sientes dolor, dilo. Si te encuentras tentado, confiésalo. Dios no se escandaliza por tus luchas. Al contrario, se acerca más cuando eliges la honestidad. En Hebreos, capítulo 4, verso 15, se nos recuerda que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado, y por eso puede compadecerse de nuestras debilidades. Él entiende. No está esperando tu caída con un látigo, sino con brazos abiertos, listos para sostenerte antes de tropezar. 2. Usa la palabra no solo como arma, sino también como refugio. En momentos de debilidad, la palabra de Dios es abrigo, consuelo y descanso. Busca pasajes que hablen de esperanza, fortaleza y fidelidad. Léelos en voz alta, escríbelos, guárdalos en tu interior, porque en esos momentos lo que más necesitas no son explicaciones, sino palabras de vida. El Salmo 119, verso 11 dice, en mi corazón he guardado tus dichos para no pecar contra ti. Eso no es un ritual vacío, es una estrategia poderosa. Lo que siembras en tu interior es lo que saldrá cuando más lo necesites. Si llenas tu alma con verdad, esa verdad será tu sostén cuando tu carne intente rendirse. 3. Busca a alguien de confianza. No te aísles en el silencio. Una de las trampas más comunes del enemigo es hacerte creer que eres el único que pasa por esa lucha, que si hablas te juzgarán o rechazarán. Esa es una mentira. El silencio alimenta la culpa, y la culpa alimenta la caída. Jesús, aunque enfrentó al tentador solo en el desierto, siempre caminó en comunidad. Tenía discípulos, tenía amigos cercanos,
En Getsemaní, pidió que oraran con él. En su momento más difícil, no quiso estar aislado. Esto nos enseña que incluso el Hijo de Dios valoraba la compañía espiritual. Si estás atravesando una batalla, busca a alguien maduro, de fe y confiable, y comparte tu carga. No necesitas contar cada detalle, basta con abrir lo suficiente el corazón para que entre la luz. A veces una sola palabra sabia en el momento justo puede librarte de una gran caída. 4. No hagas pactos con tu dolor, entrégalo a Dios. Muchas personas, cuando sufren, terminan justificando caídas con frases como, ya he sufrido bastante, merezco este placer, o si Dios me hubiera ayudado antes, no estaría así. Pero el dolor no es excusa para pecar, es una oportunidad para sanar. Jesús también padeció, fue traicionado, abandonado, humillado, y aún así no pecó. ¿Por qué? Porque su dolor lo llevó a los brazos del Padre y no lo apartó de él. Tú también puedes hacer lo mismo. Cuando duela, corre hacia Dios, llora si es necesario, grita si lo sientes, pero no conviertas tu dolor en una excusa para retroceder. Haz de tu dolor un altar donde Dios transforme tu alma. 5. Recuerda que toda tentación es temporal, pero la obediencia trae una recompensa eterna. Este punto es crucial. El enemigo quiere convencerte de que ceder te dará algo duradero, pero en realidad, todo placer fuera de la voluntad de Dios es pasajero y vacío. En cambio, la obediencia produce paz, libertad, madurez y gozo verdadero. Jesús lo sabía. Por eso, cuando el enemigo le ofreció fama, poder y gloria a cambio de adorarlo, no cedió, porque entendía que esa gloria era momentánea, pero la del Padre era eterna. Él sabía que el momento pasaría, pero la fidelidad permanecería. Y tú también debes recordarlo. Resistir hoy vale mucho más que arrepentirse mañana. La próxima vez que estés en crisis, solo, triste o al borde de caer, recuérdalo, esto pasará, pero mi obediencia construirá algo eterno. Aguanta un poco más, ora una vez más, escucha una palabra más, espera unos minutos más, porque tu victoria está más cerca de lo que imaginas. Parte 5. Cómo dejar de caer una y otra vez en la misma tentación y construir una vida espiritual firme como la de Jesús. Hasta aquí hemos visto cómo Él enfrentó la tentación, cómo respondió en sus momentos de mayor fragilidad y cómo esas estrategias también pueden aplicarse a tu vida. Pero ahora llegamos a una de las preguntas más difíciles y frecuentes entre los creyentes. ¿Por qué sigo tropezando con lo mismo? ¿Por qué, aunque me arrepienta, vuelvo a fallar? ¿Por qué siento que estoy atrapado en un ciclo interminable donde oro, me levanto, lucho y tarde o temprano regreso al mismo lugar? Aquí vamos directo a lo esencial. No basta con resistir la tentación de forma puntual. Lo realmente importante es romper el ciclo repetitivo de caer y levantarse sin experimentar una transformación genuina. Jesús no solo resistió en el desierto, sino que vivió toda su vida con una firmeza inquebrantable, sin dejar que el enemigo encontrara un punto débil. ¿Cómo lo logró? ¿Y cómo puedes tú levantar una vida que no dependa únicamente de resistir golpes del pecado, sino que se mantenga estable, sólida y espiritualmente madura? Vamos a desglosar esto paso a paso de la manera más clara posible. 1. Deja de ver la tentación como un hecho aislado y comienza a reconocerla como un patrón que necesitas identificar. Muchos la tratan como si fuera un accidente repentino, sin causa ni raíz, pero en realidad casi siempre sigue un mismo esquema, aparece en horarios similares, en circunstancias repetitivas, con detonantes específicos. Puede nacer del estrés, la soledad, la frustración o el desánimo. No es algo aleatorio, es estratégico, tiene un ritmo. Y si no te detienes a analizar ese patrón, terminarás cayendo una y otra vez sin entender por qué. Por eso es clave detenerte y preguntarte, ¿en qué momento suelo caer? ¿Qué estaba sintiendo justo antes? ¿Qué voces escuché ese día? ¿Qué decisiones me condujeron hasta allí? ¿Qué descuidé que pudo haberme fortalecido? Jesús vivía de manera intencional, no actuaba por impulso, actuaba con propósito. Cada palabra, cada paso, cada acción tenía dirección. Eso mismo debes aplicar en tu vida. No vivas en automático. Examínate,
Escribe si es necesario. Detecta el patrón, porque lo que se reconoce se puede interrumpir. 2. No te limites a huir del pecado. Corre hacia hábitos que santifiquen tu vida. Muchos intentan superarlo con frases como no voy a caer, no lo volveré a hacer, esto se acabó. Pero eso no alcanza, porque la tentación no se vence solo evitando el mal, sino llenando el alma de prácticas que la fortalezcan. Jesús no se conformaba con apartarse de lo incorrecto. Él llenaba su vida de comunión con el Padre. Se retiraba para orar, buscaba la presencia de Dios en la madrugada, ayunaba, servía, enseñaba. Su vida estaba llena de propósito, y por eso no quedaba espacio para lo vacío. Si quieres romper con una tentación que se repite, no basta con rechazarla, necesitas reemplazarla. Sustitúyela con aquello que edifique tu espíritu. Invertías tu tiempo en actividades que te alejaban de Dios. Llénalo con oración, lectura, servicio y reflexión. Caías en conversaciones dañinas. Ocupa tus oídos con prédicas, música espiritual y amistades que te inspiren. No dejes huecos, porque el enemigo aprovecha los vacíos. En Mateo capítulo 12, versos 43 al 45, se menciona al espíritu impuro que se va de una persona, pero al regresar encuentra la casa vacía y trae consigo otros peores. Lo mismo sucede cuando intentas limpiar tu vida, pero no llenas ese espacio con la presencia de Dios. No basta con sacar la basura, hay que llenar el alma con la verdad. 3. Restaura tu mente con la verdad, no solo con fuerza de voluntad. Una mente que no se renueva es una trampa. Puedes tener buenas intenciones, puedes esforzarte con todo tu empeño, pero si tu mente sigue aferrada a mentiras, tarde o temprano vivirás de acuerdo a lo que crees y no a lo que deseas. Jesús tenía una mente totalmente alineada con la voluntad del Padre. Él decía, lo que veo hacer al Padre, eso hago. Su manera de pensar estaba impregnada de verdad, y por eso nunca dudó, nunca tropezó, nunca fue manipulado ni por emociones ni por presiones externas. Una mente renovada es como un escudo imposible de atravesar. Romanos capítulo 12, verso 2, nos recuerda, no se amolden a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su entendimiento. En otras palabras, si deseas verdadera transformación, necesitas una mente renovada. ¿Y cómo se logra esa renovación? A través de la palabra, de la meditación constante, de declaraciones de fe, de la adoración y de la disciplina espiritual. No puedes pensar como el mundo y al mismo tiempo pretender vivir como Cristo. No puedes llenar tu mente de distracciones vacías, de redes sociales repletas de comparación, de conversaciones sin sentido, y luego esperar tener fuerza espiritual para resistir. Tu mente requiere limpieza profunda e intencionalidad diaria. Haz el esfuerzo, comienza leyendo al menos un capítulo de la Biblia cada día. Memoriza versículos, escríbelos, colócalos en tu cuarto, en tu teléfono, en tu espejo. Cada verdad sembrada en tu mente se convierte en una muralla contra el engaño. Y lo que hoy parece un hábito pequeño, mañana será una gran victoria. 4. Reconoce tus debilidades y entrégalas a Dios sin vergüenza. Uno de los mayores obstáculos para vencer la tentación es el orgullo espiritual. Creer que ya no caerás, que lo superaste, que eso no volverá a pasarte. Esa arrogancia es peligrosa, porque como enseña la primera carta a los Corintios, capítulo 10, verso 12, el que piensa estar firme, mire que no caiga. Jesús, aunque era el Hijo de Dios, jamás mostró orgullo espiritual. Siempre dependió del Padre, siempre buscaba dirección en oración, siempre se apartaba para recibir guía. Nunca actuó por impulso. Eso es humildad, reconocer que sin Dios no se puede, que no importa cuánta experiencia tengas, siempre necesitarás su gracia, su dirección y su cobertura. Admitir tus debilidades no es derrota, es madurez, porque cuando sabes en qué área eres vulnerable, puedes reforzarla, poner límites, buscar apoyo, orar de manera específica y prevenir antes que lamentar. 5. No temas comenzar de nuevo las veces que sean necesarias. Tal vez pienses, he caído demasiadas veces, no sé si aún puedo cambiar. Me he arrepentido tantas veces que siento que ya no tengo perdón.
Me siento hipócrita porque digo que no volverá a ocurrir, pero termino fallando. Estoy cansado, frustrado, débil. Escucha esto con el corazón abierto. Dios no está cansado de ti. Él no se rinde contigo. Mientras tengas vida, aún tienes oportunidad. Mientras sientas dolor por haber caído, significa que tu corazón sigue sensible. No eres un caso perdido. Sí puedes romper ese ciclo. Sí puedes vivir en libertad. Pero necesitas dejar de confiar en tus fuerzas y empezar a descansar en Él. Jesús no vino a condenarte, vino a levantarte, vino a mostrarte que hay un camino de victoria, que puedes caminar con firmeza, que no tienes por qué vivir atrapado en un ciclo de caída y perdón constante. Es posible vivir con propósito, con dominio propio, con madurez espiritual. El primer paso es regresar. El segundo, rendir tu vida por completo. Y el tercero, caminar cada día, tomado de su mano sin soltarla. Porque no estás llamado solo a sobrevivir a la tentación, sino a vencerla y vivir por encima de ella, como Jesús lo hizo. Parte 6. Cómo transformar tus victorias sobre la tentación en testimonio, sabiduría y bendición para otros. Hemos llegado a un punto clave en la vida espiritual que muchas veces pasa desapercibido. ¿Qué haces con tus victorias? ¿Qué haces con las tentaciones que lograste resistir, con las batallas que superaste, con esos momentos en los que el enemigo intentó derribarte y no pudo? Porque si bien es cierto que resistir la tentación es una victoria personal, el deseo de Dios es que esa victoria se convierta en herramienta para bendecir a otros, para levantar a quienes han caído, para instruir a los que aún no saben y para fortalecer a los que están a punto de rendirse. Jesús no venció la tentación únicamente para sí mismo. Su triunfo abrió el camino para millones. Al derrotar al enemigo en el desierto, nos mostró que sí es posible vivir en obediencia, que sí se puede caminar con dominio propio, que sí se puede honrar al Padre aún en los momentos más oscuros. Y tú también puedes hacer lo mismo con tu propia historia. Aquí te muestro cómo transformar esas victorias, incluso las más pequeñas, en una oportunidad para glorificar a Dios y bendecir la vida de otros. Porque tus heridas sanadas pueden ser el alivio que alguien más necesita. Tus cicatrices pueden convertirse en mapas que guíen a quienes hoy se sienten perdidos. Veámoslo paso a paso. 1. Reconoce que tu victoria personal tiene un propósito colectivo. Muchas veces cuando logramos superar una tentación, lo primero que hacemos es simplemente seguir adelante. Decimos, gracias Dios, lo logré, y continuamos. Pero no se trata solo de ti. Cada vez que vences una tentación, te conviertes en una prueba viva de que el Espíritu Santo está obrando en ti. Y eso tiene un valor enorme, un propósito mayor. La segunda carta a los Corintios, capítulo 1, verso 4, dice que Dios nos consuela en todas nuestras tribulaciones para que podamos consolar a otros con el mismo consuelo que hemos recibido. Eso significa que lo que atraviesas no es únicamente para ti. Cada vez que eliges la santidad sobre el placer momentáneo, cada vez que te niegas a regresar a lo que te hizo daño, abres una puerta espiritual para que otros también crean que sí se puede. Te conviertes en un faro, en una voz de esperanza, en una evidencia real, porque muchas veces las personas no necesitan escuchar un sermón, necesitan ver un ejemplo. Alguien que estuvo en el mismo lugar y hoy puede decir, yo pasé por eso, pero Dios me levantó. 2. Rompe el silencio y convierte tu testimonio en sabiduría práctica. Una de las tácticas del enemigo es hacer que las personas sientan vergüenza de su pasado, incluso de aquel que ya fue redimido. Por eso muchos guardan silencio, no comparten, no cuentan lo que Dios hizo en sus vidas. Pero ¿sabes algo? El silencio de un redimido se convierte en terreno fértil para que otros permanezcan esclavizados. No necesitas compartir todos los detalles, no tienes que exponer tu dolor para impresionar, pero sí puedes contar lo esencial de tu proceso, cómo te sentías, cómo Dios te sostuvo, qué pasajes bíblicos marcaron tu camino, qué decisiones fueron clave, qué errores no repetirías. Cuando compartes con humildad y sinceridad, tu testimonio se transforma en sabiduría para otros. No es solo tu historia, es una herramienta.
No es un recuerdo del pasado, es un mensaje vivo, porque si Dios lo hizo contigo, también puede hacerlo con los demás, y tú puedes ser ese puente. Jesús enseñaba con parábolas llenas de historias reales, con luchas, caídas y restauración. ¿Por qué? Porque el corazón humano conecta con lo auténtico, no con la perfección, sino con la redención. 3. Acompaña a quienes están en el lugar donde tú estuviste y sé parte de su restauración. Cuando superas una tentación, tu sensibilidad cambia. Empiezas a identificar señales en otros, palabras que tú mismo usaste antes, actitudes que conoces, luchas que has vivido en carne propia. Y allí surge una oportunidad sagrada, caminar junto a alguien en su proceso, no desde la crítica ni la superioridad, sino desde la empatía, la compasión y la convicción de que nadie se levanta solo. Jesús restauró a Pedro después de su negación, no con condena, sino con amor. Le preguntó 3 veces si lo amaba, una por cada caída, y luego lo envió con un propósito renovado. Tú también puedes hacer lo mismo. Tal vez conoces a alguien que tropieza en lo mismo que tú ya superaste. No ignores su dolor, no lo abandones. Dale tu tiempo, escúchalo sin juzgar, aconséjalo si lo pide, o simplemente ora por él. La restauración también se contagia cuando nace de un amor genuino. 4. Construye un legado de libertad, no solo una temporada de obediencia. Superar la tentación en un instante concreto es valioso, pero vivir de tal manera que inspires a otros a ser libres es un legado. Y este se edifica con constancia, con decisiones diarias y con una vida coherente. No se trata de perfección, sino de firmeza. Jesús no venció únicamente en el desierto, venció cada día, en sus palabras, en sus pensamientos, en sus acciones. Eso fue lo que lo hizo admirable. Su integridad era continua, y esa constancia fue la que transformó vidas, dejó huella y levantó un legado eterno. Tú también puedes hacerlo. No necesitas fama ni multitudes, basta con vivir con coherencia, que tus hechos hablen más que tus discursos, que quienes te rodean puedan comprobar que sí se puede vivir diferente, que es posible ser joven y santo, adulto y puro, tentado y firme, que comprendan que no se trata de religión, sino de rendición. Haz de tu vida un testimonio que no necesite gritarse, sino que se vea, que inspire y que permanezca. Porque la victoria más grande no es vencer solo para ti, sino levantar a otros con la fuerza que Dios te dio. 5. Cuenta tu historia para glorificar a Dios, no para exaltarte a ti mismo. Aquí va una advertencia con amor. Cuando uno comienza a vencer y a ver frutos, el ego puede infiltrarse, y si no tenemos cuidado, empezamos a contar nuestras experiencias para resaltar lo que hicimos, en vez de exaltar lo que Dios hizo. Nunca olvides esto: todo lo que venciste fue por su gracia, no por tu capacidad, ni por tu fuerza, ni por tus méritos. Fue Dios quien te sostuvo, fue su Espíritu el que te guió, fue su palabra la que te levantó. Fue su misericordia la que nunca te soltó. Por eso cuando hables, habla de Él. Cuando compartas, hazlo con humildad. Cuando inspires, hazlo desde el Espíritu, no desde el orgullo. Porque todo lo que se construye en vanidad, se derrumba con el tiempo, pero lo que se edifica sobre Cristo permanece. Si venciste, claro que puedes celebrar y agradecer, pero sobre todo vive como alguien que fue rescatado para rescatar. Porque en este mundo hay demasiadas personas atrapadas en tentaciones, y tú puedes ser la lámpara que les muestre el camino. Parte 7. Cómo permanecer firme a lo largo del tiempo y vivir una vida de obediencia constante, como lo hizo Jesús. Hasta ahora hemos visto la tentación como una batalla espiritual que todos enfrentamos, el poder de resistir como lo hizo Jesús, y cómo convertir nuestras victorias en bendición para otros. Pero llega un punto decisivo en la vida de todo creyente. No se trata solo de resistir un día, una semana o un mes, sino de vivir en obediencia continua durante años, hasta el final. Aquí es donde muchos tropiezan, porque algunos comienzan con fuerza, vencen las primeras pruebas, rompen ciertos hábitos, pero al no mantener una disciplina espiritual sólida, vuelven a caer, esta vez de manera más dolorosa. La verdadera meta no es vencer una vez, sino perseverar hasta el final y poder decir como Jesús:
he cumplido con lo que el Padre me encomendó. ¿Y cómo lograrlo? ¿Cómo mantenerse firme en la fe a lo largo de los años, con todas las tormentas que llegan, con las distracciones de la vida, con las heridas que se acumulan con el tiempo y con tentaciones que nunca descansan? Para comprenderlo, debemos mirar nuevamente a Jesús, pero esta vez en toda su trayectoria, no solo en el desierto, sino en cada etapa hasta la cruz. Descubriremos los principios que sostienen una obediencia firme y constante, una obediencia que no depende de emociones pasajeras, sino de una entrega consciente, perseverante y total. 1. La obediencia continua nace del amor profundo, no del temor a fallar. Jesús no obedecía por miedo al castigo, ni para demostrar algo. Su obediencia fluía de su amor al Padre. En Juan, capítulo 14, verso 31, dijo: «Pero para que el mundo sepa que amo al Padre, tal como el Padre me mandó, así hago». Jesús no seguía reglas frías, seguía un corazón. Su vida estaba movida por una relación, no por obligación, y eso lo cambia todo. Porque si tu caminar con Dios se basa en el miedo a caer, en la culpa o en la presión de aparentar perfección, tarde o temprano terminarás agotado. El temor no sostiene, la culpa no transforma, pero el amor sí lo hace. El amor verdadero te impulsa a obedecer, no como un peso, sino como una muestra de intimidad. Por eso, para mantenerte firme con el paso del tiempo, necesitas alimentar constantemente tu amor por Dios. Haz de esa relación una prioridad. Háblale todos los días, no como una obligación, sino como un deleite. Lee su palabra no solo para aprender, sino para conocerlo de manera más profunda. Adóralo en lo secreto. Ofrécele todo tu corazón, no únicamente tus errores. Cuando tu obediencia nace del amor, ya no luchas solo por no caer, sino que vives para agradar al que amas. 2. La fidelidad constante se construye con hábitos espirituales que fortalezcan tu alma a diario. Jesús no improvisaba su vida espiritual, tenía disciplina. Se levantaba temprano para orar, se apartaba para estar con el Padre, ayunaba y mantenía un estilo de vida alineado con el propósito eterno. No vivía reaccionando, vivía preparado. Tú también necesitas establecer hábitos firmes que te mantengan conectado con Dios, incluso cuando no tengas ganas, incluso cuando estés cansado, incluso cuando no veas resultados inmediatos. Porque lo que sostiene en el camino no es la emoción, sino la constancia. Algunos de esos hábitos esenciales son la oración diaria, no solo en tiempos de crisis, sino como estilo de vida. La lectura y meditación de la palabra, no como un requisito, sino como alimento. El ayuno regular que fortalece el espíritu por encima de la carne. La adoración íntima, no por lo que Dios pueda darte, sino por lo que Él es, y el servicio al prójimo, que mantiene tu corazón humilde y conectado al suyo. Estos hábitos no son fórmulas mágicas, pero crean un entorno donde la obediencia fluye de manera natural. Cuando los practicas cada día, sin depender de tu estado de ánimo, tu alma se fortalece y poco a poco te conviertes en alguien que no solo vence la tentación, sino que vive por encima de ella. 3. La firmeza a largo plazo requiere un propósito claro que te enfoque. Jesús vivía con plena conciencia de su misión. Sabía por qué había venido, cuál era su tarea y hacia dónde iba. Nada lo distraía, no se dejaba arrastrar por multitudes, por la presión social, ni por los ataques de sus enemigos. Su mirada estaba fija en cumplir la voluntad del Padre, y eso lo hacía inquebrantable. Muchos creyentes tropiezan una y otra vez porque no tienen un propósito definido. Viven sin dirección, sin convicciones firmes, sin metas espirituales claras. Y cuando no sabes hacia dónde vas, cualquier tentación te desvía, cualquier camino te arrastra. Tú necesitas claridad sobre por qué estás aquí, cuál es tu llamado, qué propósito eterno arde dentro de ti, qué palabra te dio Dios en lo secreto que estás llamado a cumplir. Cuando vives con propósito, cada decisión se alinea con ese destino. Lo que antes era tentación, ahora lo reconoces como distracción. Lo que antes te atraía, ahora lo consideras un estorbo. Porque cuando sabes a dónde vas, no te detienes por lo que no edifica. Haz este ejercicio
Escribe tu propósito espiritual en una frase concreta. Ponlo en un lugar visible y recuérdalo cada día. Que sea tu norte, tu razón y tu ancla. Porque una vida con propósito es una vida firme. 4. La obediencia constante se fortalece en comunidad, no en aislamiento. Jesús no caminó solo. Tenía discípulos, tenía amigos como Pedro, Juan y Santiago. Compartía la mesa, la oración y hasta el dolor. No fue un solitario espiritual. Y aquí hay una verdad clave. La fe madura no se desarrolla en soledad, se afirma en comunidad. Si quieres mantenerte firme, necesitas personas a tu alrededor que te desafíen, que te animen, que te levanten cuando caes, que oren contigo y que hablen con la verdad cuando te estés desviando. Necesitas una comunidad espiritual, no una que solo entretenga, sino una que edifique. El aislamiento es terreno fértil para la tentación. Cuando te desconectas del cuerpo, te debilitas. Por eso es vital que busques relaciones auténticas, profundas y espirituales. No busques rodearte de personas que solo hablen de Dios, sino de aquellas que lo vivan, que reflejen un temor reverente, que sean firmes y cuya vida misma sea un ejemplo inspirador. Hebreos, capítulo 10, verso 25, nos recuerda, no dejando de congregarnos, como algunos tienen por costumbre, sino animándonos unos a otros. Esto va más allá de asistir a un templo. Es un llamado a comprender que la vida espiritual es una carrera que no se corre en soledad. 5. Perseverar hasta el final significa tener siempre presente que la recompensa es eterna. Jesús venció porque mantenía sus ojos en la meta. Hebreos, capítulo 12, verso 2, dice que por el gozo puesto delante de él, soportó la cruz, menospreciando la vergüenza. ¿Cuál era ese gozo? La salvación de la humanidad, la gloria del Padre, la victoria sobre el pecado y el cumplimiento del plan eterno. Tú también necesitas esa visión. La vida cristiana no es sencilla. Habrá cansancio, pruebas y batallas, pero todo eso es pasajero. El premio, en cambio, es eterno. En Apocalipsis, capítulo 2, verso 10, Jesús promete, sé fiel hasta la muerte, y yo te daré la corona de la vida. Cada vez que dices no a una tentación, estás forjando una corona. Cada vez que eliges obedecer, en lugar de rendirte, dejas huella en el cielo. Cada decisión tomada por Dios tiene un valor eterno, aunque en la tierra pase desapercibida. Vive con la mirada fija en la eternidad. Recuerda que esta vida es breve, y lo venidero es glorioso. El objetivo no es solo llegar, sino llegar con un corazón íntegro, fiel, limpio y lleno de fruto. Así que, si deseas vivir con firmeza como Jesús, ama a Dios profundamente más allá del miedo. Cultiva hábitos espirituales sólidos y constantes. Vive con propósito y claridad en tu dirección. Rodéate de una comunidad genuina y madura. Y mantén siempre tus ojos en el cielo, donde te aguarda la recompensa eterna. Parte 8. ¿Cómo identificar las tentaciones disfrazadas que no parecen pecado, pero te alejan de Dios? Hasta ahora hemos visto las tentaciones más evidentes, aquellas que se presentan de manera directa y que reconoces al instante como incorrectas. Pero lo que muchos no perciben, y donde el enemigo actúa con mayor sutileza, es que existen tentaciones ocultas, actitudes, pensamientos, decisiones o situaciones que no aparentan ser dañinas, que incluso parecen moralmente aceptables, pero que poco a poco te apartan del propósito de Dios, sin que lo notes. Estas son las más peligrosas, no por su intensidad, sino por su sutileza. Son como una gota que golpea la roca. Al principio parece insignificante, pero con el tiempo desgasta tu alma, tus convicciones y tu pasión espiritual. Y cuando reaccionas, descubres que ya no estás en el lugar donde deberías estar. Jesús también enfrentó tentaciones que a primera vista no parecían malas. Cuando el enemigo le ofreció todos los reinos del mundo, no sonaba como un pecado evidente. Después de todo, el mundo le pertenecía por derecho, pero la condición era adorarlo. Ahí estaba el veneno, en la motivación, en la intención escondida, en el atajo sin cruz. Veamos cómo actúan estas tentaciones encubiertas, cómo detectarlas y cómo protegernos antes de que echen raíces. 1. La tentación del exceso de lo bueno. Aquí es donde muchos se confunden.
No todo lo que parece bueno viene de Dios. No todo lo que es legal conviene. No todo lo que es moralmente aceptable resulta espiritual. Por ejemplo, el trabajo es una bendición, pero cuando se convierte en obsesión, desplaza a Dios. Si ya no tienes tiempo para orar, para tu familia, para servir o para descansar, ese trabajo, aunque parezca positivo, te está alejando del cielo. Otro caso son las relaciones. La amistad es un regalo divino, pero si dedicas más tiempo a escuchar la voz de tus amigos que la voz del Espíritu, si buscas más aprobación de la gente que de Dios, esa amistad deja de edificar y comienza a dañar. Incluso actividades como servir en la iglesia, leer libros cristianos o involucrarte en proyectos ministeriales pueden convertirse en tentaciones si te hacen perder la intimidad con Dios. Porque el enemigo sabe que no siempre logrará atraparte con lo evidentemente malo, entonces usa lo que parece bueno, pero no proviene de Dios, para distraerte. Primera de Corintios, capítulo 6, verso 12, lo explica así. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no me dejaré dominar por nada. Esa es la clave. No permitir que nada te gobierne, ni siquiera lo que luce correcto, si eso te aleja de tu comunión con Dios. 2. La tentación de vivir buscando agradar a todos menos a Dios. Esta es una de las trampas más sutiles que consume en silencio a multitudes. El deseo de aceptación, de ser aprobado por las personas antes que por el Padre, puede disfrazarse de humildad, pero en realidad es esclavitud. Jesús jamás vivió para complacer a todos, sanó a muchos, pero no a todos. Habló con ternura, pero también confrontó con firmeza. Fue amado por unos y rechazado por otros, pero nunca comprometió su mensaje ni alteró su camino para ganar popularidad. Hoy en día, muchos creyentes caen en la trampa de suavizar la verdad para no incomodar. Ocultan su fe para no parecer fanáticos. Ajustan sus valores para no quedarse solos, y poco a poco van perdiendo su voz, su identidad y su fuego. El temor al rechazo se disfraza de prudencia, pero en el fondo es miedo y falta de confianza en Dios. En Gálatas, capítulo 1, verso 10, se declara: «Busco ahora agradar a los hombres o a Dios». Si aún buscara agradar a los hombres, no sería siervo de Cristo. Esa es la realidad. No puedes agradar a todos y a Dios al mismo tiempo. Llegará el momento en que tendrás que elegir. Cada decisión debe responder a esta pregunta: ¿esto que hago alegra el corazón del Padre? 3. La tentación del descanso que adormece. Esta tentación se ha vuelto tan común que muchos ya ni la distinguen. El deseo de relajarse, desconectarse un rato o tener tiempo para uno mismo es válido, porque el descanso es bíblico. Pero existe un tipo de descanso que no restaura, sino que adormece el espíritu. Jesús descansaba, sí, pero nunca se desconectaba del Padre. Se apartaba para orar, no para perderse en distracciones. Hoy, bajo el pretexto del descanso, muchos se entregan a maratones interminables de series, horas en redes sociales, conversaciones vacías o hábitos que enfrían el alma. Comienza con un solo por hoy y termina en un estado de sequedad espiritual, donde la sensibilidad hacia Dios se pierde. El enemigo sabe que no todos caerán en pecados evidentes, por eso anestesia con entretenimiento constante, con gratificación inmediata, con agendas saturadas de distracciones que borran lo eterno. Efesios, capítulo 5, verso 14, dice: «Despiértate, tú que duermes, levántate de entre los muertos y te alumbrará Cristo». Esa es la llamada: despertar, sacudir aquello que parece descanso, pero que en realidad adormece tu espíritu. Haz pausas intencionales, revisa lo que consumes y pregúntate: ¿esto me acerca más a Dios o me adormece? Porque todo lo que apaga tu espíritu, aunque parezca inofensivo, es una tentación disfrazada. 4. La tentación de vivir una fe sin pasión, sin fuego, sin riesgos. Otra de las formas más comunes en que la tentación se disfraza es a través de la mediocridad espiritual, una fe tibia, cómoda, que no incomoda a nadie y que no transforma nada. Una fe que se conforma con asistir a una reunión semanal, leer un devocional rápido o orar únicamente cuando hay tiempo.
Jesús nunca vivió una fe pasiva, incomodó a los religiosos, caminó en el poder del Espíritu, sirvió, enseñó, amó, sanó y liberó. Su vida fue fuego, no rutina. Su fe era acción, no tradición. Esta tentación es peligrosa porque no aparenta ser maldad, pero te mantiene estancado, sin crecimiento, sin impacto. Con el tiempo, apaga tu visión, tu pasión y tu fuego interior. Apocalipsis, capítulo 3, versos 15 y 16, advierte: yo conozco tus obras, que no eres ni frío ni caliente. Ojalá fueras frío o caliente, pero porque eres tibio, te vomitaré de mi boca. Es fuerte, pero necesario, porque la fe no fue diseñada para sobrevivir apenas, sino para conquistar. Y si te acostumbras, si te enfrías, o si te detienes, pierdes la influencia que Dios colocó en ti. 5. La tentación de justificar lo que ya no deberías tolerar. Esta quizás sea la trampa disfrazada más peligrosa: dar excusas a lo que sabes que está mal. Decir cosas como: sé que no es lo mejor, pero no es tan malo como lo que hacen otros, o Dios conoce mi corazón. Y sí, Él conoce tu corazón, y justamente por eso te llama a un estándar más alto. Porque ya no eres un niño espiritual, porque ya no estás en la etapa de ignorancia, porque ahora tienes entendimiento. Y como declara Santiago capítulo 4, verso 17, al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Jesús nunca se justificó ni vivió en la ambigüedad. Su vida fue clara, firme e íntegra. Y tú también estás llamado a lo mismo, a no aceptar el pecado pequeño, a no sostener actitudes tóxicas, a no repetir excusas, a no esconderte detrás de tu proceso. Estás llamado a vivir con pureza, con luz y con verdad.